Encontré unos brazos en mi trabajo. Esa frase suena tan absurda y macabra que incluso yo mismo dudo de su veracidad. Pero lo juro por mi vida, por mi cordura y por todo lo que considero sagrado, que lo que estoy a punto de contarles es real. Y aunque me cueste aceptarlo, tengo que admitir que el espantapájaros fue el causante de la desaparición de mi compañero. Todo comenzó hace unos días, cuando mi jefe me asignó la tarea de revisar los campos de maíz que rodeaban nuestra pequeña granja. Era una tarea rutinaria, pero necesaria para asegurarnos de que los cultivos estuvieran en buen estado. Así que armado con una linterna y un cuchillo, me adentré en la oscuridad de la noche. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y se movieran de manera inquietante. El sonido era tan perturbador que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero no podía permitir que el miedo me paralizara, así que continué caminando entre las filas interminables de maíz. Fue entonces cuando lo vi. En medio del campo, justo al lado de uno de los espantapájaros, había algo que no encajaba. Me acerqué con cautela, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Y allí, entre las plantas de maíz, descubrí unos brazos humanos. El horror se apoderó de mí. No podía creer lo que estaba viendo. Los brazos estaban desgarrados, como si hubieran sido arrancados del cuerpo con una fuerza sobrenatural. La sangre aún goteaba de las heridas, manchando el suelo y las hojas de maíz. Mi mente se negaba a aceptar la realidad, pero mis ojos no podían engañarme. Sin pensarlo dos veces, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Les expliqué lo que había encontrado y les pedí que vinieran lo más rápido posible. Mientras esperaba su llegada, mi mente comenzó a divagar, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido. Pero ninguna teoría parecía encajar. Cuando la policía finalmente llegó, se llevaron los brazos para realizar las investigaciones correspondientes. Me hicieron un montón de preguntas, pero yo no tenía respuestas. Solo sabía que algo terrible había ocurrido en ese campo de maíz y que mi compañero había sido víctima de ello. Los días siguientes fueron una pesadilla. La granja estaba sumida en un ambiente de miedo y paranoia. Todos nos mirábamos con recelo, preguntándonos quién podría ser el responsable de tan horrendo acto. Pero nadie tenía respuestas. Nadie, excepto yo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido proveniente del exterior. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. Y allí, en medio del campo de maíz, vi al espantapájaros moverse. Mi corazón se detuvo por un momento. No podía creer lo que estaba viendo. El espantapájaros estaba vivo. Sus brazos se movían de manera grotesca, como si estuviera tratando de alcanzar algo. Y entonces, lo vi. Un destello de luz proveniente de su mano derecha. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de mi habitación y me dirigí hacia el campo de maíz. La linterna temblaba en mi mano mientras avanzaba entre las filas de maíz, siguiendo el rastro de luz que había visto desde la ventana. Finalmente, llegué al lugar donde se encontraba el espantapájaros. Su figura era aún más aterradora de cerca. Su rostro estaba hecho de paja y tela vieja, pero sus ojos eran dos brillantes puntos de luz roja. Y en su mano derecha, sostenía un cuchillo ensangrentado goteando. El miedo me paralizó por un momento, pero luego recordé a mi compañero desaparecido y la ira se apoderó de mí. Me acerqué al espantapájaros, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Lo agarré y lo metí a un cubículo estrecho, para que no volviera a suceder lo mismo. Hasta el día de hoy, vi las noticias y vi que algo sucedía, algo macabro a KM de los maizales, gente desaparecida, personas que le faltaban partes. Fue entonces que reacciones era el espantapájaros. Me fui corriendo buscando.
El cubículo donde permanecía, cuando lo observé me dije cómo hizo esos hoyos si el cubículo es de metal puro, había destrozado el pote como las aves carpinteras destrozan un árbol. Fue ahí que desapareció. Empezó a relampaguear duro y a llover torrencialmente, volví a la casa a llamar a las autoridades sobre quién era el causante de esas atrocidades, fui a la cocina, una hermosa cocina que estaba enfrente de un hermoso patio afuera de la casa. Cuando agarré el teléfono a hablar con el oficial, fue que ese instante se colgó la llamada, un ambiente que alguien te estaba observando. En ese momento, mi pensamiento se nubló como diciendo con lógica, fue la tormenta, sí, eso fue algo normal en estos casos. Pero al darme cuenta, habían unos golpes en el patio que alguien tocaba a la ventana. Toc, toc, toc. En ese momento, mi corazón se detuvo en un instante como sentía que burbujeaba dentro de mí era adrenalina al voltear lentamente hacia el patio. Era el espantapájaros. Estaba lleno de sangre y vi que tenía el mismo cuchillo y en la otra mano una cara que parecía al oficial. Quería gritar, pero mis palabras no salían, solo dijo el espantapájaros, esta vez te meteré yo en el cubículo, y este será tu fin.